del Puente le van a poner música esta tarde con nosotros aquí en Córdoba TV, hablaremos con ellos, no me digan que no es una maravilla poderlos escuchar en directo y sobre todo conocer dentro de un ratito también su historia. Noches de Bohemia es lo que hemos escuchado por parte de ellos con una versión muy especial, muy original y muy bonita. Y a continuación toca hablar con nuestro abogado, con Rafael Aguirre, que como cada semana pasa por aquí por nuestro plató para mantenernos informados y además para tratar temas muy comunes que si no a unos, seguro que a otros les va a venir bien saber todo lo que hoy vamos a descubrir sobre el impuesto de sucesiones. Gracias por estar con nosotros, Rafael, bienvenido. Muchísimas gracias. Como Un siempre. placer. Y toca hablar de un tema que, como yo digo, bueno, pues es noticia día sí y día también, porque se ha hablado muchísimo sobre ello, y es cierto que sobre todo aquí en Andalucía, ahora vamos a ver la comparativa incluso de estos impuestos en Andalucía y en el resto de España, es algo que preocupa prácticamente a todo el mundo, porque quién más y quién menos, a la hora de heredar, a la hora de hacerse con un patrimonio familiar bueno, que viene siendo de la familia mismamente dicho, hay quien se echa las manos a la cabeza porque dice, bueno, ¿y ahora pues qué vamos a hacer? ¿O cómo vamos a afrontar todo esto? ¿Cuál es la actualidad de todo lo que nosotros de lo que vamos a hablar hoy a continuación contigo? Efectivamente, es un impuesto muy controvertido y que da muchos quebraderos de cabeza y que muchas veces muchos medios de comunicación o muchos partidos políticos, mejor dicho, lo usan como arma electoral. Bien es cierto que en Andalucía es de las comunidades autónomas cuyo impuesto es más alto, pero también es cierto, por otro lado, que a raíz de la entrada de Ciudadanos, ¿Sí? este impuesto sí ha mejorado notablemente en Andalucía. Entonces, vamos a hacer hoy unas breves puntualizaciones para hacer una visión general. En este sentido, vamos a puntualizar cuándo tenemos que pagar el impuesto, porque no todo el mundo que hereda paga el impuesto de sucesiones. Porque antiguamente se nos decía, o el impuesto recogía, que cuando se heredaba más, si no recuerdo mal, de 175.000 euros, entonces había que pagar el impuesto. Hubo un cambio normativo recientemente, el año pasado, y aumentó este límite a 250.000 euros. Sí. Hablamos de 250.000 euros por persona, no por herencia. Sí. Es decir, si somos 4 hermanos, nuestro padre fallece y nos da en herencia 1 millón de euros a repartir entre 4 hermanos, en principio ninguno tendría que pagar impuestos. Ajá. Entonces, ahora hablamos de una cifra más abultada. Sí. ¿Qué pasa después? Hay una parte de la herencia que no se va a pagar o que va a tener una reducción muy importante siempre y cuando cumplamos una serie de requisitos. Por ejemplo, la vivienda familiar. Sí. Si yo soy hijo único o vivo con mi hermano incluso en casa de mis padres y mis padres fallecen, por heredar esa casa, aunque el patrimonio sea superior a 250.000 euros o el dinero que voy a heredar, esa casa sí va a tener una reducción. Esa reducción variará del importe de la casa. Por ejemplo, si la casa vale menos de 123.000 euros, no voy a pagar nada por heredar la casa. Pero si vale más de 242.000 euros, pagaré un 95% de lo que me tocara pagar. En este caso, si fueran, por ejemplo, 5.000 euros, pagaría solamente 250 euros, que viene a ser algo asequible al día de hoy. No obstante, en este sentido hay que tener en cuenta, que además mucha gente lo está preguntando ahora también con el tema de plusvalía, que cuando heredamos una casa pagamos dos impuestos. Este impuesto de sucesiones del que hablamos hoy y el impuesto de plusvalía, que es el impuesto que se paga porque la casa ya ha tomado más valor desde que nuestro padre o nuestra madre lo compró hasta que nosotros la vendemos. Y este impuesto sí suele ser muy alto, puede llegar a los 3.000 o 4.000 euros. Por eso muchas personas, cuando van a heredar y se les juntan estos dos tipos de impuestos, renuncian a la herencia para no tener que pagar impuestos, porque no los pueden afrontar o tienen que vender el patrimonio familiar. Pero hay más modificaciones importantes, sobre todo en Andalucía, en el sector de la agricultura. En este sentido, si nuestro padre es agricultor, si nosotros nos dedicamos a la agricultura y vamos a heredar una finca, también va a estar bonificada el valor de esta finca, siempre y cuando se cumplan una serie de características, obviamente. Tenemos que trabajar en la finca y puede ser incluso de manera indirecta. Esto quiere decir, podemos montar una empresa y pagarle a alguien para que la explote, pero la tenemos que explotar por un mínimo de 5 años. Y nuestro padre o la persona que nos dé la finca debe de haber trabajado también en la finca activamente. Y si está jubilado, debe de haberse jubilado trabajando en este tipo de explotaciones agrarias. La norma además dice, vamos a ver, si heredamos una empresa familiar y mantenemos la actividad,
tampoco pagaremos el 100% de los impuestos que corresponda por esa empresa, sino que también habrá un porcentaje, una reducción importante. De esta manera, ¿qué pretende la Junta o qué se pretende? Que las familias puedan seguir con los negocios familiares y que no sea una carga muy elevada. Gran parte de este porcentaje, de estas reducciones, se han incluido hace relativamente poco. Por lo tanto, ahora digamos que el impuesto es algo más justo. Pero ¿qué pasa? Es cierto que es difícil heredar más de 250.000 euros para muchas familias, pero aquellos grandes patrimonios, cuando ven que tienen que pagar muchos impuestos, se llevan su dinero de Andalucía y se van a Madrid, como pasó con la duquesa de Alba, que vivía en Andalucía, que todas sus tierras estaban aquí, pero ella pagó impuestos en Madrid. Algo muy criticado, por cierto, de lo que se habló muchísimo y además desde todos los ámbitos, desde la prensa del corazón hasta la prensa dedicada a economía. Todos tratamos ese tema de una forma u de otra. Efectivamente, pero ¿cuál era la diferencia? Si aquí tenía que pagar 100.000 euros, en Madrid pagaba 1.000. ¿Qué pasa? Si patrimonios importantes se van a otras comunidades autónomas porque el impuesto es muy elevado en comparación con otras comunidades autónomas, al final estamos perdiendo también capacidad de recaudar impuestos anualmente cuando estas personas declaran su patrimonio, y perdemos por un impuesto de sucesiones que además hay quien dice, oye, ¿por qué tengo que volver a pagar un impuesto por algo que mi padre o mi madre ya pagó en vida con su impuesto? Y perdemos ese tejido. Ahora, a ver si los compañeros nos pueden poner la comparativa para que veamos un caso de 800.000 euros, un hijo que herede 800.000 euros, cómo tributaría en diferentes partes de España. Y en este sentido, podremos ver a ver si tenemos, no sé si los compañeros podrán poner esa si no lo gráfica, comento, sin si no lo vas problema. comentando tú mientras. En este sentido, mientras los compañeros si lo pueden localizar, debemos de decir que, por ejemplo, en varias comunidades autónomas, y casualmente, y esto también se ha criticado, en la mayoría gobernadas durante muchos años por el Partido Socialista, en una herencia de 800.000 euros se paga mucho más que en otras comunidades. Estamos hablando de que se paga entre 100.000 y 160.000 euros más. Por ejemplo, entre estas comunidades se encuentra Andalucía, se encontraría Extremadura, Castilla y León, esta sí es gobernada por el Partido Popular, el Principado de Asturias, País Vasco, Navarra y Aragón. En contrapartida, tenemos a Madrid, a Cataluña o a Cantabria, que por una herencia de la misma cantidad pagarían entre 134 euros y 10.000 euros. Esto hace que mucha gente envíe su patrimonio fuera de nuestra comunidad autónoma. ¿Qué ha pasado ahora? Claro, ha habido un montón de manifestaciones en contra de este patrimonio. Se ha corrido el rumor o la teoría de que muchas familias no pueden afrontar esta carga. Es cierto que esto pasa mucho más, en mi opinión, con anterioridad, cuando el boom inmobiliario, casi cualquier casa se encontraba ya por 100, 130, 140.000 euros. Entonces era muy fácil que nuestra renta, que nuestro patrimonio, lo que fuéramos a heredar, superara la parte que estaba exenta de pago. Y si además nosotros ya teníamos un patrimonio previo, hace que tributemos más todavía. Por lo tanto, muchas familias decían, oye, es que voy a ganar 60.000 euros, pero voy a pagar 45.000, y lo que me cueste el notario, lo que me cueste... Lo comido por lo servido al final. Efectivamente. Y por eso ha habido tanta gente que ha ido renunciando. La idea del gobierno, lo que ha intentado hacer la Junta de Andalucía ahora frente a toda esta polémica, es, oye, vamos a mandar el impuesto a Madrid y que lo vuelva a gestionar el gobierno, a cambio de 400 millones de euros. El gobierno se va a oponer y va a decir, haz lo que hace Madrid y poner una bonificación del 99%. O sea que esa es la realidad y la actualidad que hay sobre este impuesto que, como yo he dicho antes, a todos nos interesa por una causa o por otra, sino directamente, sí indirectamente, pero es algo que es noticia y que nosotros queríamos tratar aquí contigo esta tarde. Yo creo que lo has explicado muy bien. Muchas gracias. Creo que ha quedado bastante claro, pero aún así, por supuesto, Rafael, nuestras redes sociales quedan abiertas para que todas aquellas personas que quieran ponerse en contacto contigo o que tengan algún tipo de duda puedan hacérnosla llegar, y nosotros, evidentemente, a ti te la vamos a plantear. Se le responderá encantados. Matizar que este impuesto es el mismo que donaciones. Es decir, cuando nos hacen una donación todo sería exactamente igual. Efectivamente. Y yo ahora, por ejemplo, recomiendo, si nuestro padre es mayor y somos agricultores, que nos donen ahora la finca, porque el impuesto está ahora como está, pero nunca se sabe
cómo va a poder cambiar en el futuro. Por lo tanto, juguemos con que ahora es más favorable para... Claro, que no es algo estático, es algo que se puede mover según el gobierno también y según los pasos que se vayan dando. Y claro, si ahora mismo es un poquito favorable, mejor tenerlo ahora, ¿no?, que dentro de un tiempo que, como tú bien dices, no sabemos cómo se va a tener que plantear. Efectivamente. Bueno, Rafael, la semana que viene, ¿qué tema nos espera? La semana que viene vamos a hablar de emprendedores, de las dificultades que tienen las emprendedoras y los pasos que deberían de ir dando. Ajá, bueno, pues yo espero que tengamos muchos emprendedores y emprendedoras entre las personas que nos ven en su casa y que estén atentos la semana que viene a esta sección que tú llevas con tanto agrado. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer como siempre y a pensar en esos emprendedores de cara a la próxima semana. Gracias, Rafael.